Me llamo Roberto. Durante 17 largos años he sido conductor de trailers. Empecé cuando tenía 22 años y actualmente tengo 39. Debo decir que este es uno de los trabajos más duros que puedan existir. Desde pequeño siempre me llamó la atención y al crecer decidí que lo haría por el resto de mi vida. Sin embargo, hay muchas cosas extrañas que me han pasado. A pesar de tener largas jornadas de trabajo, no me puedo quejar. Gracias a esto gano muy bien y afortunadamente a mi familia no le falta nada. Como decía, lo más usual que pasa en las carreteras son intentos de asaltos, choques, hasta incluso cuerpos de gente que es atropellada. Normalmente inmigrantes desorientados, pero eso será para otra historia. En esta ocasión, lo que me pasó fue algo más allá de eso. Algo sobrenatural que hasta el día de hoy me da escalofríos el solo recordarlo. Hace muchos años atrás, no recuerdo la fecha exacta, pero fue por ahí del 2014-2016 aproximadamente. Yo laboraba en una empresa, la cual tenía una forma de trabajar muy curiosa. Nosotros le llamábamos el viaje sin fin, ya que esta ruta era el viaje de aproximadamente 20 horas. Estos servicios se hacían ya que tenían algunos clientes que les surgía mover la mercancía de un día para otro. Claramente, estos eran muy bien remunerados. Sin embargo, casi nunca nadie quería hacerlos por la misma naturaleza de que eran muy pesados. A mí la verdad tampoco me agradaba mucho la idea. Sin embargo, tuve una emergencia familiar con uno de mis hijos y el seguro no lo cubría totalmente, así que me animé a tomarlo. Para mi buena y mala suerte, ningún compañero quiso tomarlo, así que yo fui el asignado a este trayecto. La ruta en cuestión era salir desde el puerto de Manzanillo en Colima hasta Monterrey y tenía una duración aproximada de 2 días. En ocasiones normales, este viaje tardaba 3 o 4 días dependiendo de la carga y la ruta en cuestión, pero como mencioné anteriormente, este era un pedido de carácter urgente, así que ya mentalizado me despedí de mi familia y puse manos a la obra. La travesía inició un martes desde temprano. Cargué mi camión y estaba listo. El itinerario era manejar 15 horas seguidas hasta llegar a un paradero de camiones. En este lugar iba a dormir un par de horas y comer algo para tener energía para seguir manejando el resto del camino. Revisé mi camión y no tenía ninguna falla, por lo que procedí a iniciar mi viaje. Manejé sin parar ni pestañear. El tiempo se me fue volando. Una vez llegando al paradero y entrada la noche, me bajé a revisar que todo siguiera en óptimas condiciones en mi camión. Me cercioré de que todo estaba bien y con un par de horas de sueño, procedí a usar un pequeño artilugio que varios sabrán a lo que me refiero, para aguantar lo que me restaba del viaje, puesto que ya no me detendría hasta llegar a mi destino. No es ningún secreto que en este tipo de viajes siempre se utilizan este tipo de sustancias para aguantar. Incluso la policía está al tanto y nos permite llevar cierta cantidad, ya que prefieren que estemos bien despiertos y atentos a que ocasionemos una catástrofe al quedarnos dormidos al volante. Total, ya estaba todo preparado y listo para reanudar mi aventura, cuando de pronto vi una sombra que se me acercaba. Ya cuando estaba más próximo de mí, noté que era un joven. Se veía algo extraño, ya que tenía una apariencia desaliñada. Parecía que no había dormido, ya que tenía unas enormes ojeras. Un poco tímido me dijo que si podría darle un aventón. Claramente lo miré con desconfianza, ya que podría ser un 4 o una trampa para que me asaltaran. Sin embargo, el chico no se veía con malicia, más bien parecía que algo triste o malo le había pasado y estaba buscando llegar a su destino de cualquier forma. Le pregunté que para dónde iba y me indicó su destino. Curiosamente me quedaba de pasada, así que echándole otro vistazo otra vez y tras una rápida valoración, decidí aventurarme y aceptar su petición. Después de todo, en este mundo tan difícil, siempre hay que ayudar al prójimo cuando se tenga la posibilidad y claro, bajo ciertas circunstancias. Me dijo que tenía intenciones de cruzar a Estados Unidos y que ahí vería un pollero, el cual lo llevaría del otro lado. Le pedí que abriera su mochila y que se levantara la camisa para cerciorarme de que no tuviera armas ni nada por el estilo. Una vez revisando que todo estaba bien, le dije que se subiera. Él me dio una sonrisa sincera y me dio las gracias para después subirse a la cabina. Pasó un rato de estar manejando y le ofrecí al muchacho una botella de agua y algo de comida que me había sobrado, ya que se le veía en mal estado. Él me dio las gracias y me comentó que no había comido nada desde el día anterior. Se comió el sándwich que le di y unas papas. Este venía muy callado y solo me respondía lo que venía preguntando, como para hacerle plática, pero solo se limitaba a responder. Mientras los kilómetros iban transcurriendo, el muchacho empezó a agarrarme confianza y fue soltando un poco más la lengua. Me comenzó a contar que venía de Honduras con la intención de cruzar al otro lado. Sin embargo, en el camino tuvo mala suerte y le habían robado todo lo que traía.
A decir verdad, venía disfrutando de la plática, ya que normalmente uno solo viene con sus pensamientos en estos largos trayectos. Ya avanzando, y con tan solo un par de horas de trayecto, siendo las 3 de la madrugada aproximadamente, y en medio de la nada, rodeados únicamente por la oscuridad, el muchacho me dijo que en un tramo más adelante se bajaría. Yo sorprendido le pregunté que por qué, si todavía faltaba algo de camino, que en esa zona no había absolutamente nada. Él solo siguió insistiendo con lo mismo. En esos momentos comencé a tener un poco de desconfianza y sospecha, ya que pensé que probablemente sería una emboscada para robarme. Sin embargo, al final accedí, ya que tampoco quería llevarlo a la fuerza hasta mi destino. En una brecha de terracería me indicó que ahí se bajaría. Eché un vistazo por los retrovisores y me cercioré de que no hubiera nada extraño en los alrededores, y decidí detener la marcha. El muchacho abrió la puerta y simplemente se bajó. Cuando abrió la puerta, sentí un ligero frío extraño. Conmovido por su historia, decidí darle un billete de 500 en un acto de generosidad, ya que parecía ser sincero con sus palabras y me había tocado el corazón la plática que habíamos tenido. Esperé un momento, curioso, para ver qué hacía, y me sorprendí al ver que se metió entre los matorrales en medio de la oscuridad de la noche. La verdad, ya confundido, pero con el tiempo encima, decidí no darle importancia y simplemente seguí mi camino. En un par de horas más llegué a mi destino, Monterrey. Entregué la mercancía a tiempo, hice los formularios de rutina y empecé a dar la bitácora de viaje, en el cual expliqué que había subido un muchacho para darle un aventón, ya que los camiones llevan un GPS y la chica de monitoreo me preguntó que si todo bien, que por qué me había detenido. Normalmente son preguntas de rutina, ya que a veces hay tráfico por accidentes o situaciones similares, además de que en la cabina hay cámaras y si las llegaban a revisar y no avisaba, me metería en problemas. Después de un tiempo me hablaron desde la base, ya que habían revisado las cámaras y dijeron que mi bitácora estaba mal, ya que no se veía ninguna persona en la cabina, que efectivamente se escuchaba que venía platicando, pero solo se escuchaba mi voz. Les dije que eso no era posible porque estuve varias horas con aquel muchacho. Me tomaron de loco y lo atribuyeron a que tal vez lo estuve alucinando por la sustancia que me había metido. Ya de regreso, pedí mirar las cámaras, ya que no se me hacía creíble lo que me decían, y ciertamente, solo se me veía hablar solo durante el trayecto. Incluso se ve cuando se abre la puerta y estiro la mano para darle el billete y este cae al aire. Ya un poco atemorizado e incrédulo, me empezaron a cuestionar que si había utilizado alguna clase de estimulante para aguantar el viaje, a lo cual respondí que sí. Como dije, es algo normal y secreto a voces, que nunca se admitirá públicamente. En la base se atribuyeron a que era eso y simplemente dijeron que controlaba las dosis, ya que podría sufrir un accidente. Incrédulo quise revisar la evidencia. Revisé mi cartera y me faltaban los 500 pesos, y también las papas y el agua que le había dado no estaban en la cabina, ni el sándwich, como si simplemente hubiera desaparecido. Yo estoy completamente seguro de que no lo soñé ni lo aluciné, y en viajes futuros que hice sobre la marcha, hablando con otros camioneros en el paradero, les conté mi experiencia y ellos me preguntaron las características de aquel muchacho. Se las dije y se miraron entre ellos y procedieron a contarme la historia. Resulta que años atrás, ese joven había pedido aventón a un trailero y en el transcurso del camino tuvieron un accidente en el cual trágicamente perdieron la vida ambos, y desde entonces es normal que se le encuentre en el camino y les pida aventón. Me quedé pálido con lo que me habían dicho y decidí simplemente hacer unas oraciones por acá. Mi nombre es Alfonso, tengo 21 años y la siguiente historia que les contaré, más que un conocido o familiar, es un rumor que se hizo de boca en boca entre los vecinos de la colonia donde vivía. Este era un vecino el cual se dedicaba a conducir trailers para entregar mercancía comúnmente. La historia que les cuento ocurre en Oaxaca, para que tengan un punto de referencia. No sé la verdad bien cómo era la historia de esa casa, pero el caso es que los habitantes se desaparecían un par de meses y luego volvían a habitar la casa. Me imagino tenían otra casa en otro lado o algo así, la verdad no sé. Él vivía con su esposa y un hijo de aproximadamente unos 16 o 17 años. La verdad es que el trailero era muy buena persona. Nos dijo su nombre, Alberto. Su edad no me la dijo, pero andaría por sus 45, 48 años de edad aproximadamente, aunque tal vez debido a las desveladas se veía mayor. El caso es que éramos vecinos de como a 2 cuadras, y siempre que nos encontrábamos en el camino por las calles de la colonia, nos saludábamos amistosamente y platicábamos un poco. Nos llevábamos también con aquel sujeto que cuando iba a la tienda nos decía que si queríamos algo o simplemente platicábamos y echábamos cotorreo. Como casi toda mi familia vive por la colonia, tenía un tío a 1 cuadra, otro tío a 2 cuadras y así. Por eso es que toda mi familia se llevaba bien con el trailero, que seguidamente se juntaban para echarse unos tragos entre ellos, y claro, yo ahí estaba para los mandados. El trailero no tenía tanto dinero, pero tampoco vivía mal.
La verdad es que los salarios de los conductores de camiones suelen ser buenos. Sin embargo, empezó a tener una muy mala racha de eventos desafortunados en su vida, y fue así que empezó a perder y perder los pocos ahorros que con mucho esfuerzo había logrado conseguir. Para empezar, como él suele viajar mucho, es de esperarse que la esposa se sienta sola. No aguantó la soledad y terminó cayendo en la infidelidad. Al enterarse Alberto de esto, cayó en una depresión profunda y se terminaron divorciando. Para su mala suerte, estaban casados por bienes mancomunados, así que perdió gran parte de su patrimonio, aunque curiosamente no le quitó la custodia de su hijo. Tras ese problema inicial y en su desesperación, empezó a buscar formas de recuperarse económicamente de aquella desafortunada situación. Con el tiempo, encontró un negocio en el cual lo empezaron a envolver y terminó cediendo a la presión para entrarle. No era un negocio ilegal ni nada por el estilo. Era ese tipo de negocios de referidos, donde tú metes a varias personas y cada persona aporta una cantidad de dinero, de la cual te toca una parte a ti, y esas personas meten a otras, y así se va dando. Es conocido como estafa Ponzi o piramidal, para quien no la conozca. El caso es que él, muy ilusionado, empezó a meter muchísima gente convenciéndolos, y cuando todo se vino abajo, esas personas empezaron a amenazarlo para que les pagara. Es aquí donde estaba hasta el cuello de deudas y sin saber qué hacer. En el punto más bajo de su vida es donde vino lo escalofriante. Él seguía trabajando de trailero y empezó a dobletear turnos. Siempre trataba de que le dieran más rutas para trabajar más y más, pero básicamente todo el dinero que ganaba lo utilizaba para pagar las deudas y la manutención de su hijo, por lo cual no le veía fin. En una de esas veces que se reunió con mi tío para echarse unos tragos, los cuales de buena fe le invitaba a mi tío por lo mismo de sus deudas, el trailero les contó que habían estado sucediendo cosas muy extrañas en el transcurso de sus viajes, que se había encontrado al diablo en uno de sus viajes. La historia iba algo así. El trailero entregaba mercancía a un pueblito que se encontraba a 9 horas de distancia de la ciudad, pues iba en su ruta de noche como habitualmente lo hacía, y iba concentrado en el camino, pero a la vez pensando en las deudas, en su hijo, cómo lo haría para pagar su educación, sus gastos y cosas así por el estilo. Pues ya metiéndose en la sierra, hay demasiados árboles montañosos. De hecho, la pura carretera es en la montaña, en la cual está todo completamente solo y en oscuridad total. No hay focos ni nada, solo se iluminaba por los faros de luz de su unidad y el brillo de la luna. Ya estaba como una cuarta parte de la sierra. Solo le faltaban como 4 horas aproximadamente para llegar a su destino y entregar la mercancía, la cual eran frutas y abarrotes, cuando de pronto vio en medio de la carretera un señor. Este se encontraba parado, muy elegante en realidad, demasiado, para estar en medio de la sierra a las 3 de la madrugada, pensando en que algo malo pudo haberle pasado, como haber sido víctima de la delincuencia, o tal vez se le quedó parado el carro. Decidió orillarse para preguntarle su situación. El señor le dijo que se dirigía a 1 hora desde ese punto en un lugar que no recuerdo el nombre. Empezó a contarle que iba en el camino con tranquilidad, cuando de pronto se le emparejaron y le obligaron a bajarse del auto, para después quitarle sus pertenencias de valor, como el reloj y el celular, y se fueron con rumbo desconocido los malhechores. Sin embargo, le dijo que llevaba mucho dinero escondido, el cual no se dieron cuenta, y llevaba consigo mismo encima. Le ofreció 5,000 pesos a cambio de llevarlo a su destino. El trailero, con las deudas encima y sin pensarlo 2 veces, aceptó el trato y le abrió la puerta para que se subiera. Ya una vez arriba, le entregó el dinero y cerró la puerta. Ya una vez reanudando su camino, comenzaron a platicar. Es en ese tipo de conversaciones que fluyen tanto, que de la nada agarras confianza y empiezas a platicar tus problemas. Fue así como el trailero empezó a contarle todo lo que le había pasado y sus preocupaciones. Después de un rato de estar escuchando sus problemas, hubo un silencio, un par de segundos, y aquel elegante pero extraño sujeto le dijo: «Yo tengo la solución para todos tus problemas. Tienes que entregarme la vida de personas que sean importantes para ti. Empieza por tu familia, luego por tus amigos y después tus conocidos. A cambio de eso, yo te daré 100,000 pesos por cada alma que coseche gracias a ti. Tienes una oportunidad cada semana para hacerlo. Una vez que lo hagas, debajo de mi asiento aquí mismo en la cabina, encontrarás el dinero sin falta. Y para que veas que no te estoy mintiendo, mañana puedes checar aquí mismo y te encontrarás el dinero». En eso le pidió que se orillara para bajarse. Al detener la marcha, aquel misterioso sujeto se bajó y dice que le vio una cola roja, además de haber dejado una marca de quemaduras en el asiento. Todo esto se lo contó en confianza a mi tío. Dice que efectivamente al día siguiente encontró el dinero bajo el asiento,
los 100,000 pesos que le había prometido. La cosa es que desde ese entonces empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Tiempo después se llevó a su hijo de ruta y resulta que tuvieron un accidente en el cual su primogénito perdió la vida. Sin embargo, lo raro de esto es que Alberto el trailero no sufrió ni un solo rasguño. Quedó totalmente intacto. La cosa es que desde ahí nos empezó a dar mala espina. Como es común, el rumor se esparció por toda la colonia y todos los vecinos dejamos de llevarnos con él por temor de la historia que contó. Con el paso del tiempo empezó a construir en aquel lugar que era su hogar. Esa casa era modesta, humilde, por así decirlo. Compró un terreno que estaba al lado y demolió su casa para construir una nueva de 2 pisos, la cual incluso tenía alberca con acabados de lujo. Se compró una camioneta cara también y empezó a hacerse notar que portaba mucho dinero. Todo esto te estoy contando que pasó hace unos 7-8 meses aproximadamente. La cuestión es que ya tiene un par de meses que desapareció y no se ha sabido nada de él. Con el tiempo, se metieron a vandalizar esa casa ya que se dieron cuenta que estaba abandonada y dentro encontraron todo tipo de altares hacia la Santa Muerte, así como al diablo. Había cráneos. No me quiero ni imaginar si el trailero hubiera usado nuestras almas para enriquecerse. Sea como sea, simplemente el trailero hoy en día se encuentra como desaparecido. Mi nombre es Carlos. Actualmente tengo 20 años, pero la historia que les contaré es cuando tenía aproximadamente 16 años de edad. Mi padre es trailero y desde pequeños siempre nos llevó de viaje con él. En muchas de esas ocasiones nos tocaba recorrer carreteras, las cuales eran muy solitarias. Es ese tipo de carreteras donde no hay nada por largos tramos, más que gasolineras o tiendas de conveniencia como Oxxos y regaderas. Alguna vez entre tantos viajes nos tocó pararnos como a las 9 de la noche a una tienda, la cual más que un Oxxo parecía como un Soriana pequeño. Tenía comedor, cocina, baños, regaderas. Vendían absolutamente de todo lo que pueda haber en un supermercado. Afuera estaba la gasolinera con un estacionamiento grande. Estábamos sentados cenando y desde la ventana vimos algo realmente impactante, lo cual, hasta el día de hoy, aún me sigue impresionando cuando lo recuerdo. Era un hombre que se encontraba del otro lado de la carretera. Como dije, al lado hay puro cerro o monte como lo conozcan, por lo cual él estaba al pie de la carretera. Lo primero que pensé es que tal vez se le había caído algo en el camino y se había bajado a recogerlo, pero no. Simplemente estaba ahí parado, viendo hacia la nada. Le dije a mi papá y volteó a verlo, y efectivamente él también lo estaba observando. Pasaron unos segundos así hasta que empezó a caminar para cruzar la carretera. En eso venía un tráiler a toda velocidad y justo cuando iba a impactarlo, simplemente desapareció. El tráiler ni sonó el claxon. Parece como si ni siquiera lo hubiera visto en el camino. Sin embargo, yo y mi papá estamos muy seguros de que vimos aquella extraña silueta desaparecer frente al camión. Un poco choqueados, le contamos a la encargada del mini super lo que habíamos presenciado y nos contó su historia. Resulta que hace unos meses el señor venía en estado de ebriedad conduciendo su camioneta y en ese preciso momento perdió el control del volante y terminó volcándose. No era la primera vez que se reportaba ese tipo de avistamientos. De hecho, era habitual que incluso a veces se escuchaban ríos de choques y al ir a revisar todo estaba normal, así como también se le ha visto a ese mismo señor merodeando por ahí. Al parecer, debido a la muerte tan repentina e inesperada, hizo que no se diera cuenta de que dejó este mundo y sigue buscando el camino en el mundo de los vivos. Yo la verdad es que solo de recordarlo me da escalofríos. Mi papá decidió comprar una veladora y prenderla fuera de la tienda como una clase de ofrenda para aquel pobre sujeto que perdió la vida en aquella trágica noche. Si las historias te están gustando, tómate un momento para suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante con el algoritmo de YouTube. Continuamos. Me llamo Brandon. Mi papá es camionero de toda la vida. Actualmente tengo 24 años. Cuando yo tenía 18 años de edad, me iba con él de viaje a ayudarle a descargar el camión y me daba dinero, ya que había tomado la decisión de tomar un año sin estudiar, a lo cual a mi papá no le pareció nada esta idea y me tenía que ir con él a trabajar. Bueno, resulta que una noche, en uno de tantos viajes que hicimos, como es a las 2 o 3 de la madrugada aproximadamente, pues íbamos subiendo por un cerro en la carretera, y era un tramo de casi 1 hora de pura subida y otra de bajada para cruzarlo. El caso es que a la hora ya mencionada, pues íbamos y después ya no supo cómo fue que terminó de subir y bajar el cerro, y cómo fue que llegó a la gasolinera donde estábamos estacionados.
Me gusta pensar que fueron las mismas almas de las personas que en algún momento cayeron por los barrancos del cerro en sus vehículos y que de alguna forma guiaban el camino para llegar a salvo a los conductores que se quedan dormidos en la carretera. También en otra ocasión en un viaje, el cual era en una tipo montaña o un cerro, cuando de pronto vimos a lo lejos una luz, la cual se convirtió en una bola de fuego y salió para perderse entre los cerros. Dice mi papá que entre sus amigos traileros es muy común que pasen ese tipo de experiencias, que seguramente era una bruja o nahual que se había convertido y se había movilizado de la zona. La soledad de las carreteras, así como su completa penumbra, hacen de estos lugares perfectos para todo tipo de avistamientos, desde brujas y espíritus de gente fallecida, como encuentros con demonios o hasta el mismo diablo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra bruja en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Buenas noches, Foster, y a todos los miembros de la comunidad de Terror Nocturno que disfrutamos de tus narraciones. Mi nombre es Roberto, tengo 43 años, soy trailero de toda la vida. Desde niño siempre me llamó la atención y a mis 20 años me hice conductor de camiones. Lo que les contaré sucedió hace unos 7 u 8 años aproximadamente. Me dirigí desde el puerto de Manzanillo, en Colima, con rumbo hacia Apodaca, Nuevo León. Estuve conduciendo durante muchísimos años y nunca había visto nada de índole paranormal. Los accidentes y robos a mano armada hasta cierto punto son comunes, pero hasta ahí. Mis compañeros del volante sí llegaron a contarme varias experiencias de miedo suyas que les habían ocurrido, desde fantasmas, ruidos de choques inexistentes, animales extraños o nahuales, entre otros. La verdad es que me gustaba escucharlas porque se me hacían interesantes, pero realmente nunca creí en ninguna de sus historias. Nunca me tocó toparme con alguna de esas cosas de las que tanto pregonaban se les habían aparecido en reiteradas ocasiones. En esa ocasión era un viaje algo largo. Todo transcurrió con normalidad en la tarde. Cuando cayó la noche, me encontraba escuchando música. Ya me había cansado de repetir las mismas canciones una y otra vez. De repente, empecé a sentir un cambio abrupto de la temperatura. Los grados centígrados empezaron a bajar de la nada y hasta sentí un escalofrío horrible recorrer todo mi cuerpo. La sensación de frío se quedó detrás de mí. La sentí en toda mi espalda. ¿Has escuchado cuando dicen que cuando le dan escalofríos a la gente es porque un espíritu está cerca? Pues bueno, algo así fue lo que me pasó. Cuando sentí esto, me desconcentré un poco del camino, y cuando retomé la mirada hacia el camino unos metros adelante en las orillas de la carretera, vislumbré una silueta negra. Ya cuando me fui acercando un poco más, pude verlo mejor. Era un muchacho, sin embargo, tenía una apariencia peculiar. Venía con una mochila, su vestimenta parecía un poco sucia y también tenía el pelo como nido de pájaro, muy desarreglado. En general, se veía que llevaba rato en el camino, se le veía muy cansado. Normalmente no suelo darle aventones a desconocidos, tanto por seguridad mía como por cuestiones personales que no me gusta conversar con la gente. Sin embargo, debo decir que ese escalofrío sí logró asustarme un poco, así que sin mucho pensarlo y analizando rápido la situación, decidí orillarme. Después de todo, podría hacerme algo de compañía. Aunque yo no creía en esas cosas sobrenaturales, la verdad es que sí soy muy asustadizo. Ni las películas de terror me gustan. Me detuve unos metros adelante debido a que llevaba algo de velocidad y no pude detenerme justo a su lado. Por el retrovisor vi cómo venía corriendo y se le dibujaba una sonrisa de oreja a oreja porque me había detenido. Le abrí la puerta y se subió. Me agradeció el gesto y me dijo que llevaba horas en la carretera y nadie quería detenerse. Por algo será, pensé de forma despectiva, a decir verdad por su apariencia. Empezamos a platicar y me contó que se llamaba José. Se dirigía hacia Monterrey. Era un joven de aproximadamente unos 19 años de edad. Para su buena suerte, me quedaba de camino a Apodaca y Monterrey, así que no tendría que transbordar otro trailero o viajero. Se alegró mucho, le seguía haciendo plática, pero su temperamento empezó a cambiar. Pasó de ser muy amable y agradecido a responder de forma poco cortés. Ya ni siquiera volteaba a verme cuando le hablaba, e incluso a veces ya ni siquiera respondía. Empecé a tener un mal presentimiento debido a este repentino cambio de actitud aunado al frío que había sentido un par de kilómetros atrás, el cual seguía sintiendo en mi espalda. Me empecé a sentir mal y comencé a frenar el camión.
ya que había visto un camino de terracería adelante y me iba a detener un poco. El muchacho muy serio me dijo que no me detuviera, que siguiera el camino. Ya asustado y con el corazón latiendo a 1000, decidí seguir sus indicaciones. Después de todo, faltaba muy poco para llegar. Esos 40 minutos restantes de camino se me hicieron eternos. Poco antes de llegar a la ciudad, me dijo el muchacho: aquí me bajo yo. Fue entonces que me orillé. El muchacho me agradeció sin voltearme a ver ni nada y dejó la puerta abierta. El colmo del descaro, pensé. Me esperó unos segundos a ver si volvía a cerrarla, pero no. Cuando me quise estirar para cerrar la puerta, un fuerte escalofrío me volvió a dar en mi espalda, pero mucho más intenso que el primero. Me hice para atrás y pude ver cómo de la parte de atrás de la cabina salió una sombra y descendía de mi tráiler. Me le quedé viendo cuando de pronto le tomé sentido a la figura. Era una mujer de pelo negro, la cual tenía el rostro hecho trizas. Al parecer venía acompañando a aquel extraño muchacho que probablemente era algún tipo de brujo o algo así, ya que pidió pararse en medio de la maleza. Nunca supe qué era lo que llevaba en su mochila. Tal vez esa era su forma de pedir aventón, pensé. Jamás volví a levantar a nadie en la carretera por ningún motivo. Me llamo Yair, soy del Estado de México, de Azcapotzalco para ser más preciso. Tengo más de 20 años en el negocio y he hecho muchísimos viajes a casi todas partes de México, del norte al sur, del este al oeste. Esto que les voy a contar me pasó en un viaje que hice con destino a Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Eran vísperas decembrinas, así que el clima era relativamente frío. El cielo se perfilaba para caer una inminente lluvia. Todo transcurría con normalidad. Sin embargo, la comida donde me había parado unos kilómetros atrás, en un lugar de esos de carretera de dudosa calidad de higiene, empezó a hacer efecto. La siguiente caseta o paraje se encontraba aún demasiado lejos y sentía que no iba a lograr llegar. Así que examiné rápido el camino y me cercioré de que no viniera nadie siguiéndome ni alguna situación de posible peligro. Así que busqué una brecha donde detenerme de rápido. Uno como chofer debe estar siempre alerta, ya que siempre hay posibilidad de que nos roben la mercancía, aunque ni sepan qué es lo que cargamos en la caja. Me bajé rápido y me metí entre la maleza en la oscuridad para hacer mis necesidades. Para mi buena suerte, llevaba un rollo de baño en la cabina. Terminé de hacer lo mío y me limpié. Me estaba subiendo los pantalones cuando sentí una mirada. Ya sabes, esa sensación de que alguien te está observando. Sentí un pequeño escalofrío y volteé a ver a todos lados. Igual y pudo haber sido algún animal o algo así, es lo que pensé. En fin, me subí los pantalones y me subí a mi tráiler. En el momento en que estaba por encender el motor, logré ver por el rabillo del ojo una silueta. Era un hombre que estaba parado al otro lado de la cabina. Con el miedo encima, encendí mi unidad y salí volando a aquel lugar. Probablemente era miembro de alguna banda de delincuentes que se dedican a robar traileros. Minutos después, cuando ya estaba más calmado, llegué al paraje de camioneros. Una vez ahí, le conté a un par de camioneros que estaban estacionados. Varios me dijeron que tuviera cuidado porque últimamente estaban robando mucho en la carretera. Sin embargo, uno de ellos me dijo algo diferente. Mencionó que seguramente era el alma en pena de alguien que había perdido la vida en la carretera en esa zona recientemente. La verdad es que yo no creo en eso, y al parecer, uno que otro del paraje tampoco, ya que empezamos a bromear y reírnos de lo que estaba diciendo aquel sujeto. Tras unas carcajadas, ya recobré el aliento y volví a subirme a mi unidad para seguir en el camino, pensando que aquello solo había sido un intento de robo frustrado. Unos kilómetros más adelante, volvió la señal de celular. Para quien no viaje mucho, hay algunos tramos en carretera donde se pierde totalmente la señal de celular. Me empezó a estallar el celular de mensajes. Era mi esposa, la cual estaba desesperada porque había tenido una crisis mi hijo en medio de la madrugada. Me estaba contando que estaba de camino al hospital. La verdad no logré leer bien todos los mensajes, ya que tenía miedo de chocar. Cuando vas tras el volante es peligrosísimo distraerse, así que tan pronto cuando encontré una brecha me estacioné para leer los mensajes y marcarle, cuando de pronto sentí una presencia al lado. Al voltear a ver, era aquel sujeto que había visto kilómetros atrás cuando me detuve a hacer del baño. Ahora logré verlo con más claridad. Tenía la cara desfigurada y lleno de manchas rojas. Me asusté muchísimo y le grité que quién era, que qué es lo que quería. El sujeto solo se fue acercando más y más hasta que arranqué mi unidad y me fui rápido de ahí. Llegué al destino y entregué mi mercancía. Ya de regreso de día, por coincidencia me volví a encontrar al sujeto del paradero, que me dijo que probablemente era un alma en pena. Le conté lo que me había pasado y dio un suspiro. Me dijo que lo mismo le había pasado en ese mismo tramo, que no me había querido asustar, pero que en esa zona una persona perdió la vida de forma muy trágica,
y era común encontrarse con su espíritu, que seguramente me paré exactamente en el lugar de su fallecimiento, a hacer mis necesidades, y eso no le gustó en lo absoluto a su alma, ya que ahí se encontraba una cruz de madera que simbolizaba donde había perdido la vida, y aunado al haberme burlado del espíritu, seguro él fue el responsable de mandar a mi hijo al hospital, para enseñarme una lección que uno se debe fijar qué es lo que hace y no burlarse de los muertos. Ya tiempo después, arrepentido por el error que había tenido, en un viaje que me volvió a salir por el rumbo, me detuve por la zona, y efectivamente ahí estaba su cruz y una pequeña lápida. Le encendí unas veladoras, recé un par de oraciones, me disculpé y me fui de ahí. Yo no me reí con mala intención con los otros camioneros cuando me detuve, pero esto me enseñó a jamás burlarme de lo que no conoces. Buenas noches, Foster. Me llamo Josué, soy de Puebla. Tengo 29 años y soy chofer de una empresa que se dedica a surtir materiales de construcción, así como su traslado. La empresa, a decir verdad, es algo grande, así que a veces surta ciudades y estados vecinos cuando se amerita un traslado grande. Esto que te cuento ocurrió en el año 2020. En ese entonces tenía 26 años. Una noche, mi patrón me marca para pedirme conducir hasta Hidalgo a dejar un cargamento de carácter extra urgente. Se lo habían pedido de la noche a la mañana. Me dijo que comprendía que era muy poco tiempo de anticipación y de madrugada, pero que le echara la mano con ese favor, y a cambio me iba a dar un bono especial. En ese entonces eran vísperas de regreso a clases, así que el dinero no me vendría mal, ya que mi hijo iba a entrar a la escuela y ocuparía comprar sus cosas. Me alisté rápido y me fui hacia la empresa. Al parecer le había marcado a otros empleados para que cargaran el camión, puesto que había varias personas cargándolo cuando llegué. Me dio indicaciones de a quién iba dirigido el cargamento y me subí a mi unidad. Ya una vez en la cabina, mi jefe se me acercó y me dijo que el cliente le había pedido el favor de llevarle también una pequeña caja que había dejado lista para recoger esta tarde. La caja estaba cerrada herméticamente, así que no sabía su contenido. Le pregunté a mi jefe y me dijo que no le habían dicho qué era, pero que no importaba hacerle ese pequeño favor. Después de todo, le estaba haciendo una buena compra de material. Y el viaje relativamente cerca, me haría cuestión de 5 o 6 horas aproximadamente. Eran las 11 de la noche, así que la mañana siguiente ya estaría de vuelta en Puebla. Emprendí mi camino. Al paso como de 1 hora y media aproximadamente, cuando iba en carretera, empecé a escuchar unos sonidos extraños. Era como si algo tratara de llamar mi atención. Eran unos pequeños golpes metálicos, seguramente de la misma lámina del camión. Volteé con cuidado a revisar, pero no vi nada raro. Estos ruidos fueron subiendo su insistencia y fuerza conforme más avanzaba. De repente, se escuchó un fuerte ruido metálico, como si hubiera sido un choque. Miré por el retrovisor, pero no había señas de nada. Después de eso, los ruidos acabaron. Seguí el viaje con relativa tranquilidad, aunque algo alterado por lo que había pasado, cuando como a los 30 minutos de ese sonido estrepitoso, empezaron a escucharse ruidos más extraños. Ahora eran como tipo quejidos, sonaban como lamentos. Empecé a sentir un frío inusual que me caló hasta en los huesos. En este punto, ya estaba muy nervioso. Me quise convencer a mí mismo que era por la adrenalina y el miedo de haber escuchado los otros sonidos, que seguramente eran por el sueño, pero ya estaba en un estado mental alterado. No sé, me puse muchas excusas para quererle dar una explicación lógica. Sin embargo, los lamentos continuaban sin cesar. En un punto ya asustado, empecé a sugestionarme. ¿Han escuchado que dicen que cuando ya estás acostada en tu cama y te llega una invitación para salir de tus amigos, debes rechazarla, porque es la huesuda la que te llama? Pues bueno, empecé a sugestionarme con eso. Seguramente me estaba atormentando y haría que me estrellara o algo así. A este punto, ya me encontraba demasiado asustado y alterado, y conducía lento. Ya cuando estaba a punto de llegar a mi destino, los sonidos se acabaron abruptamente. Llegué al lugar indicado y me recibió el cliente y sus muchachos rápido descargaron el camión. Me preguntó por la caja y se la entregué. Cuando estaba platicando con él, le conté lo que me había pasado en el camino y los ruidos que había escuchado. El señor se puso pálido, pero no hizo preguntas. Acabaron de descargar la mercancía y el señor me dio una buena propina por el favor. Ya de regreso a Puebla, todo transcurrió con normalidad. Una vez llegando, le conté a mi patrón todo lo que había pasado, y fue ahí que entendí qué es lo que había pasado en realidad. Resulta que el cliente tenía un hijo viviendo en Puebla, el cual perdió la vida debido a un accidente automovilístico fatal que había dejado su cuerpo totalmente irreconocible. Debido a aquella enfermedad que nos azotó en el 2020 y debido a las normas de sanidad, su cuerpo fue cremado. Por cuestiones de contingencia de la misma sanidad, nadie de su familia se podía arriesgar a trasladarse a Puebla para recogerlo, así que se le ocurrió esa idea: hacer un pedido de mercancía y aprovechar para que mandaran las cenizas de sus hijos en la caja
se encontraba la urna con las cenizas de su hijo en su interior. Mi patrón lo sabía todo, solo que no quiso contármelo para no asustarme, ya que era el único chofer disponible que podía hacerle ese favor. Al parecer, no siempre sabes qué es lo que realmente transportas. Historias realmente perturbadoras. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra calavera para saber que terminas de ver este video. Si las historias te gustaron, deja tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche. Buenas noches, Foster. Me llamo Ricardo. Hace poco encontré tu canal por un video de traileros y me animé a mandarte mi historia. Esto que te voy a contar me sucedió en el año 2017. En aquel entonces yo tenía 25 años y apenas estaba comenzando en este oficio de ser trailero. Actualmente tengo 31 años y sigo en este oficio. Sin embargo, lo que me pasó esa vez me dejó marcado para siempre. Una tarde, el patrón me encomendó hacer un viaje. Tenía que trasladar en el camión una caja refrigerada, la cual se encontraba llena de carne de res. Aunque vaya en condiciones frescas, realmente no se hacen traslados largos cuando se transportan este tipo de productos. Como ustedes sabrán, en este oficio se pasa demasiado tiempo solo en carretera y solo te tienes a ti mismo y tus pensamientos. Por lo cual, si eres casado y tienes hijos, realmente no puedes dedicarle mucho tiempo a estar con tu familia. Por lo cual le dije a mi esposa que quería llevarme al niño en el viaje, que el traslado sería corto y regresaría pronto a casa. La convencí diciéndole que me sentía muy solo en el camino y que al menos en esta oportunidad me dejara llevarme a mi hijo conmigo. En ese entonces, mi hijo tenía 4 años de edad. Como es obvio, un niño de su edad se emociona muchísimo con los camiones y desbordaba alegría cuando lo subía a la cabina. Así que cuando le dije que me lo llevaría en esta aventura, su felicidad estalló. Se llegó el anhelado día. Para mí era algo muy especial, ya que sería el primer viaje que realizaría con mi hijo a mi lado. Me llevé la unidad al punto de embarque, recogimos la mercancía y nos enfrascamos en un nuevo viaje, con la particularidad de que ahora mi hijo me acompañaba. Todo el camino era de mi patrón, el cual me informaba que desafortunadamente, por la zona donde me encontraba, no habían logrado contactar alguna vulcanizadora móvil, la cual se encargara de mi situación en ese momento, pero que mañana a primera hora llegaría. Esto me llenó de preocupación, pues eso significaba dos cosas. Por un lado, tendría que orillarme en la carretera y quedarme en medio de la nada, en la completa oscuridad, temiendo que no me fueran a asaltar. Pero lo que más me preocupaba era que no solo estaba en riesgo yo, sino que mi pequeño hijo me acompañaba. Llamé a mi esposa y le conté la situación tras colgar con la gente de la empresa. Ella se puso muy nerviosa, pero comprendió que era una situación completamente fuera de mis manos. Me dijo que cerrara bien el tráiler y cuidara mucho a mi hijo. Me dio la bendición y colgamos la llamada. Realmente no sabía dónde estaba exactamente, pero cerca de donde nos detuvimos había un puente y debajo de este cruzaba un pequeño río. Acomodé el tráiler en el acotamiento y puse señales para que los viajeros del camino en aquella solitaria carretera tuvieran precaución y no fuera a provocar una desgracia por mi desafortunado evento. Ya mentalizado y con las debidas precauciones, me preparé para pasar la noche ahí. Cerré todo y chequé 2 veces. Saqué unas cobijas y las acomodé en el camarote, de modo que mi hijo pudiera estar lo más cómodo posible y no pasara nada de frío. Saqué algo de comida que llevaba conmigo. Cenamos y después de explicarle la situación a mi hijo de que pasaríamos la noche en el tráiler, nos fuimos a dormir. Realmente es un niño pequeño, así que no expresó preocupación ni desagrado, simplemente asintió con la cabeza. Mi hijo se quedó dormido muy pronto. Sin embargo, la verdad es que yo sí me sentía muy expuesto e inseguro en esta situación. Afortunadamente, gracias a cómo estaba posicionado el camarote, tenía forma de observar hacia los lados para saber si se aproximaba algún extraño y repeler una posible amenaza. Con el paso de los minutos, el sueño me empezó a ganar y me quedé dormido. A eso de las 2 o 3 de la madrugada aproximadamente, me despertó mi hijo. Él se veía realmente consternado y me estaba moviendo con desesperación. Por la situación, mi cerebro estaba en alerta, así que rápidamente abrí los ojos y me senté preguntándole qué es lo que pasaba. Él no podía explicarme bien qué sucedía, sin embargo, no dejaba de llorar y hacer tipo lamentos y quejidos.
Sin saber qué es lo que ocurría, me asomé hacia los lados y no vi nada, así que supuse que solo fue una pesadilla. Traté de tranquilizarlo y decirle que solo había sido un mal sueño, que no había ningún problema, pero claro, como dicen, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así que esto me mantuvo alerta, ya que posiblemente había visto o escuchado algo fuera de lo normal. Lo tranquilicé para que se calmara y tras un par de minutos lo acosté y se quedó dormido otra vez. Me le quedé viendo con tristeza, ya que lo que sería su primer viaje se convirtió en una mala noche, cuando de pronto escuché algo raro. Era un tipo de quejido que se escuchaba a lo lejos, como un lamento de dolor, pero no parecía un dolor físico, sino emocional, de esos llantos que son emotivos. Como les dije, yo me encontraba en medio de la carretera, así que la probabilidad de que fuera alguna persona que iba pasando era totalmente imposible. Rápidamente me recorrí un escalofrío por todo mi cuerpo y se me erizaron los pelos del brazo. Volví a salir a la cabina para buscar hacia los lados de la ventana el rastro de aquellos aterradores lamentos. Fue ahí donde me volvió a dar un escalofrío, pero esta vez fue peor. Sentí que me calaba hasta los huesos y me hacía temblar de miedo. Sobre el puente se encontraba una mujer. Tenía el pelo largo, vestía de blanco y sobre sus brazos cargaba algo. Le observé atentamente y empezó a lanzar al río lo que tenía entre sus brazos cargando. Ahí me dio muchísimo miedo, pero estaba en shock. Seguí observando atentamente. La mujer empezó a moverse en círculos sin sentido, impredecible. Yo estaba inmóvil, no podía creer lo que estaba viendo. Jamás en mi vida había sentido un terror tan fuerte como el que estaba experimentando en estos momentos. En el fondo, yo sabía quién era esa mujer. Era imposible no saberlo después de tantos avistamientos que ha tenido la gente con este espectro. Ante mí se encontraba la Llorona. Me sentía atrapado y vulnerable. Mi hijo se encontraba durmiendo en el camarote y yo no podía hacer nada para mantenerlo a salvo ante aquel inminente peligro. Estaba tratando de pensar qué hacer, pero el miedo no me dejaba hacer nada. Lo primero que se me ocurrió fue encender las luces para ver si al notar mi presencia aquel espectro desaparecía. Pero solo logré lo contrario. Al encender las luces, logré vislumbrar que lejos de alejarse o desaparecer, empezó a dirigirse hacia nosotros. Como dije, tenía un vestido largo blanco, el cual tenía unas manchas de suciedad y otras rojas, así que no podía verle los pies. Sin embargo, cuando se fue acercando, pude notar cómo es que su vestido no tocaba el suelo, sino que venía flotando a escasos centímetros del suelo en la carretera. Ningún carro pasaba en ese momento. Me sentía completamente solo y vulnerable ante aquella cosa. Ya no sabía qué hacer. Empecé a sonar el claxon del camión, a ver si eso generaba alguna reacción en aquel espíritu desolado. Sin embargo, lo único que hacía era cortar mi tiempo, ya que no tenía reacción alguna y cada vez se aproximaba más y más hacia nosotros. Mis lágrimas empezaron a salir de mis ojos y a recorrer mis mejillas. Me estaba dando por vencido con el miedo. Con tanto escándalo, terminé despertando a mi hijo, el cual salió del camarote preguntando qué es lo que pasaba. Le ordené inmediatamente que se regresara. A este punto, ya no tenía ni siquiera una pizca de tranquilidad, pero no quería que mi hijo viera aquella horrorosa figura, la cual se aproximaba hacia nosotros, y se asustara también. Ya con todos los recursos agotados que se me habían ocurrido, en el momento tuve que recurrir a mi última opción. Saqué la llave del tráiler y la posicioné en el switch. Yo sabía que podía tener muchos problemas con la empresa si llegaba a despedazarse las llantas y me tocaría a mí pagar esos daños. Sin embargo, el miedo que me invadía hizo que no me importara y priorizara la seguridad mía y de mi hijo. Giré la llave y sentí cómo se me bajaba la presión y se me salía el alma del cuerpo. El camión no quería encender. Probé otra vez y lo mismo. Esta mujer cada vez se encontraba más cerca de mí e incluso parecía que avanzaba más rápido que antes. Me acordé del cortacorriente y lo revisé, pero estaba desactivado. Igual chequeé la gasolina y sí tenía nivel. En ese entonces pensé lo peor. Por andar jugando con las luces, seguro se me había descargado la batería, pero rápidamente descarté esa opción, ya que había luz en el interior del camarote. Empecé a pensar mil cosas, buscando una posible solución a este problema. Así que recordé una maniobra que me había enseñado un colega del volante tiempo atrás, ya que le había pasado algo parecido. Como el camión estaba de bajada, y para que te des una idea, es como cuando los carros no arrancan y lo empujan para prenderlo con velocidad. Algo así parecido hice. Para mi buena fortuna, funcionó. Yo tenía la adrenalina al máximo y el corazón me estaba latiendo a 1000 por minuto
y los lamentos de la Llorona lo empeoraban todo. Ya no me importaba el precio de despedazar las llantas, ya no me importaba nada, solo quería salir huyendo de ahí. En cuanto prendió el motor, pisé el acelerador hasta el fondo, cerrando los ojos y deseando que todo se acabara. Al sentir que ya había pasado a la posición del espectro, abrí los ojos y volteé por el retrovisor. Ahí estaba atrás, se había quedado. Sentí un alivio increíble, pero aún con la adrenalina al 100, me dirigí a toda velocidad a una gasolinera que se encontraba un par de kilómetros adelante. Poco a poco los lamentos se fueron acallando y sentí una paz inmensa. Recordé que tenía los neumáticos estropeados, así que decidí detenerme para tranquilizarme y procesar todo lo que acababa de suceder unos kilómetros atrás. Ya una vez llegando a la gasolinera, me estacioné. Abrí la puerta y me bajé a respirar aire fresco. Yo me encontraba hiperventilado y con un estado de ansiedad horrible. Me tiré al piso y rápidamente se acercaron un par de trabajadores que se encontraban en el despachador de gasolina. Un poco alarmados por el estado en el que me encontraba, me preguntaron qué me había ocurrido. Les conté todo lo que me había sucedido kilómetros atrás y la horrible noche que había pasado cerca del puente. Entonces ambos despachadores se voltearon a ver. Al notar esto, les pregunté qué sucedía, y me contaron que a veces llegaban ciertos conductores a la gasolinera y que les contaban que habían tenido experiencias similares, pero que mi caso les había sorprendido tanto, ya que nunca nadie había llegado en ese estado de completo shock. Fue entonces que procedieron a contarme la historia. Resulta que muchos años atrás, una mujer de pueblo se había casado con un hombre de ciudad y que éste le fue infiel en repetidas ocasiones a la pobre mujer, dejándole un trauma mental muy fuerte, ocasionando que en una crisis nerviosa tomara a su pequeño hijo, el cual tenía meses de recién nacido. Tomó el auto de su esposo y se dirigió por la carretera. Ahí se paró enfrente del puente y el resto es historia. Desde entonces, los automovilistas y traileros afirmaban haber visto a una mujer joven vestida de blanco, con un bulto en mano, sobre el camino, la cual en muchas ocasiones se escuchaban sus lamentos. Una vez que me contaron esto, volví a ponerme pálido y sentí que se me bajó la presión. No podía ni moverme. Le pedí al joven despachador si podría revisar el camarote en la cabina, ya que mi pequeño hijo se encontraba atrás. Este accedió y tras unos instantes se bajó con mi hijo en brazos, el cual se encontraba totalmente asustado por todo lo que había pasado, que aunque no había visto nada, la velocidad del tráiler, así como los gritos y todo el movimiento, hizo que se aterrorizara demasiado. Sin embargo, a pesar de esto, mi hijo se encontraba totalmente sano y salvo, sin ningún rasguño más que el susto de la noche. Ya sabiendo el trasfondo de esta historia, me tranquilicé un poco. Ahí me quedé estacionado toda la madrugada hasta que pasaron las horas. Los despachadores fueron muy amables, ya que me estuvieron haciendo compañía y tratando de tranquilizarme. Cuando por fin amaneció, marqué a la empresa para comentarles que por motivos de seguridad tuve que moverme de zona, ya que había sufrido un intento de asalto. Claramente no les iba a contar lo que me había sucedido, ya que no quería que me tomaran de loco y me quitaran el trabajo. Para mi mala suerte, además del susto que me tocó pasar esa noche, las llantas terminaron reventando, dejándolas inservibles. Afortunadamente el tráiler tiene seguro y solo me tocó pagar el deducible. Le marqué a mi esposa y le conté lo sucedido, ya que tarde o temprano mi hijo se lo diría y tenía que darle alguna explicación. Desde entonces aprendí una valiosa lección. Nunca volví a tener intenciones de llevar a mi hijo en un viaje de noche, ya que es más propenso a tener desafortunados eventos como este. Cada que me salen viajes, trato de evitar esa ruta, y más si es de noche. Y si me llega a tocar, siempre procuro pasar muy rápido por esa zona para no volver a tener que presenciar el espíritu de aquella pobre mujer. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando Llorona. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Las historias de los trabajadores del volante suelen ser muy escalofriantes. Hay quienes ven las peores escenas, como los conductores de ambulancia, los choferes del transporte público colectivo o los taxistas que recogen gente de madrugada, y los traileros que recorren las carreteras estatales y nacionales del país, transportando consigo valiosas cargas, lo que les hace acreedores a largas jornadas de trabajo, desde que empieza el día hasta que vuelve a salir el sol. Es por eso que esta noche hablaremos sobre un relato de horror que se ha extendido entre todos los camioneros, la leyenda
del trailero fantasma. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Cierta noche, sobre la carretera de La Rumorosa, se dice que un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido de regreso a su casa de la emoción de tener a su primogénito. Este llevaba consigo dinero para lo que se ofreciera. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa, debido a la alta velocidad que llevaba, este perdió el control y terminó estrellándose contra unas rocas, dejando así un terrible accidente en la zona. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada de gravedad. Por lo tanto, con su primogénito en camino, decidió esperar a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Sin embargo, esperó y esperó durante mucho tiempo, y nadie cruzó por aquellos cerros. El hombre entonces se quedó dormido debido a las heridas y el cansancio del accidente, y cuando despertó, se sorprendió al ver que todo estaba oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió empezar a caminar. Caminó y caminó y caminó. Avanzó una muy buena distancia, ya que sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca. No obstante, al caminar un gran tramo, se dio cuenta de que se encontraba en el mismo lugar del accidente. Estuvo caminando en círculos y jamás pudo avanzar, ya que éste se encontraba muerto. A los 3 días, hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas para que se detuviera. El hombre tenía un aspecto descuidado, como si hubiera tenido un accidente, el cual, al detenerse, le dijo: «Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso por un accidente que tuve unos metros atrás y es muy peligroso dejarlo sobre la carretera sin que lo custodie». A lo cual el joven conductor le respondió: «Sí, señor, con gusto se lo llevaré a su esposa, no tengo ningún problema, solo dígame dónde puedo encontrar a su señora». El hombre le entregó un papel en el que le anotó la dirección del hospital donde daría luz y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, ya que era un día muy frío. Se subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali a toda velocidad a entregar la carga que llevaba. Al día siguiente, fue a buscar a la señora en el hospital que le indicaron. Sin embargo, no pudo encontrarla. Una enfermera del hospital le explicó que no tenía ningún paciente con el nombre que le estaba proporcionando, a lo cual este siguió insistiendo, ya que la dirección y el nombre del hospital eran exactamente esas. Sin darse por vencido, estuvo insistiendo e insistiendo, hasta que un doctor que iba pasando por ahí se acercó a ver qué era todo ese alboroto. El joven le explicó la situación y la cara del doctor fue tal que hasta el joven quedó impactado. El doctor le dijo que él atendió ese parto, pero que ya tenía mucho tiempo de haber finalizado, a lo cual revisaron el expediente médico y le pudo proporcionar la dirección de la señora. Al llegar a su hogar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abrieran. Salió una mujer, la cual le dijo lo siguiente: «Dígame, joven, ¿en qué le puedo ayudar?», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?». «Soy yo», contestó ella. «Sí, dígame, ¿qué se le ofrece?». «Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler y me comentó que le urgía para pagar las facturas del hospital». «No puede ser»,
lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace 5 años en un terrible accidente en la carretera. Al muchacho le comenzaron a temblar las piernas al escuchar tal afirmación, ya que el doctor le había dicho algo parecido en el hospital, pero pensó que era algún tipo de broma pesada. Le dejó el dinero a la señora y se fue para su casa todo asustado debido al suceso que había vivido tan solo hace unos días. Cuando llegó a su hogar, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera que había visto. El muchacho brincó asustado de la impresión. Por un momento incluso sintió que le estaban jugando una bruma muy pesada. Sin embargo, sentía que una fuerza extraña lo invadía. Y antes de que pudiera decir algo, el trailero le dijo: «Gracias, amigo», con una voz cavernosa, mientras desaparecía ante sus propios ojos, desvaneciéndose con el aire. El joven podía escuchar los latidos de su corazón, muy alterado y agitado. Tardó un buen rato en poder recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con uno de sus amigos que se dedican al mismo giro de la carretera, se pudo enterar que había una famosa leyenda que rondaba sobre las carreteras, la cual le había sucedido a él. Sin embargo, se dice que quienes deciden intentar quedarse con el dinero y no entregárselo a la esposa, enferman de gravedad inexplicablemente y terminan muriendo a los pocos días, ya que tienen una pérdida de peso tan repentina que se les llegan a marcar los huesos al poco tiempo de haber tenido esta experiencia con el trailero fantasma. Sin duda alguna, es una historia escalofriante. Este tipo de historias abundan sobre las carreteras, ya que suele haber trágicos accidentes constantemente. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este relato? ¿Hubieras cumplido con la enmienda que te dio el trailero? ¿O hubieras intentado robarte el dinero, quedándotelo sin siquiera haber hecho el mínimo esfuerzo de buscar a la esposa? Te estaré leyendo en los comentarios. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo